Bueno, vuelvo a compartir la pantalla. ¿Dónde está? ¿Cuál es? Listo. Bueno, ¿qué lo que faltaba, no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, aquí hemos dicho que no hacía falta ya crear la lista. ¿Por qué? Porque ya la he creado en el procedimiento. Entonces, lo que tengo que hacer es llamar a control alumno punto cargar lista. Ya tengo la lista cargada. ¿Ves? En control alumno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no le he quitado la instanciación ahí? Bueno, espera, que Alejandro está esperando. ¿Por qué no lo he instanciado? Porque está instanciado aquí. Entonces ya instanciarlo dos veces es una tontería. Entonces ya he cargado la lista, ¿no? Y en el momento que está cargada la lista, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando cierre la lista, lo que hago es guardar los datos, ¿no? Guardar y salir, por ejemplo. Vamos a crearnos aquí un método, public, voy, guardar al salir. Y aquí lo que voy a hacer es, hago un control, control alumno, punto, guardar lista. Simplemente eso es lo que hace guardar lista. Y tengo que llamar a esta función cuando le dé a la X y cuando en el menú le dé a salir. En los dos sitios tengo que llamar a esta función. Hablando aquí mismo, en cualquier sitio, la definita de los botones antes de hacerlo visible, podemos crear el método de las ventanas de Windows Listener. Pero voy a utilizar el adaptador, el Windows Adapter, ¿no? Entonces, si no acordáis, pues nada, tenéis que poner this.add Windows Listener, new, vamos a crear un elemento Windows Adapter y voy a colocar aquí el método que me interesa. Tiene varios, a mí yo voy a utilizar solo cuando cierre el Windows Close. Close tiene Windows Event y simplemente aquí voy a llamar, aquí habrá que poner importar. No, yo no quiero los métodos porque no. Add Windows Listener. Lo que fallo es ya he metido yo aquí la llave. Llave y falta aquí un paréntesis. Ok, entonces yo esto lo quiero implementar en Windows Closing. Y aquí lo único que tengo que llamar a la función que aquí abajo, ¿no? Guardar al salir. Guardar al salir. Esta función, que cuando le dé a la X, fijaros, la idea es cargar, cuando se abra el formulario, al principio de todo, cargar la lista. Y si le doy a la X de la ventanita, que me guarde la lista en el fichero, ¿no? Pero también, si os acordáis, había la opción, la ventanita de si quieres salir, sí o no, desea salir. Sí, he dicho que sí, cierro. Pero antes tengo que guardar la lista. ¿Ok? En los dos sitios, pues ya está listo el ejercicio. Entonces, si yo ejecuto la interfaz, le doy a crear alumno, las dos ventanas, un rollo, aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A. Manuel Martínez. Lenguaje de marca. Un 7. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. D. María. La O. All. 9. Estos dos. Si yo le doy a opciones, ver alumno. Tengo aquí, ¿ves? Los dos he metido. Si yo lo cierro y lo ejecuto, veis que tengo guardado en el fichero los dos alumnos. Es lo bueno de, y si le doy a modificar, tengo cargado el primer alumno y ¿veis? Me puedo mover, ¿no? Diferente alumno, puedo modificar la nota. Y tengo ahí el 8 modificado. ¿Veis? ¿Ok? Entonces ya tengo mi aplicación hecha con fichero. Si yo tengo mi aplicación hecha, yo lo tengo aquí también copiada. Lo suyo es, cuando hace una aplicación ya un poco más compleja, lo suyo es crearte tu propia, meter el proyecto solo en un solo proyecto, no tener tantos paquetes, ¿no? Yo tengo aquí el mismo proyecto, el mismo que hay ahí abajo, lo tengo aquí. Una pregunta, José, Sí, antes de seguir. En resumen, vamos a ver, tú estás trabajando sobre una raíz, ¿no? Normalmente, ¿no? Y luego sí, cuando terminas, guardas en el fichero de texto, ¿no? Lo correcto, mismo que... Entonces, ¿no existe la opción de directamente trabajar sobre el fichero de texto? claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tú podrías, a ver, antes de hacer esto, me voy ahí a Tú controlarlo. quieres modificar y directamente, A por ver, si se va la luz, imagínate, y no has yo quiero, guardado, se te va. Se te va. imaginaros que yo tendría que hacerme mi método, guardar, guardar alumno, ¿no? En vez en el crear y en el modificar, jugar un poco con el guardar alumno. Entonces yo me podría crear un public, static, void, guardar alumno. Yo le paso un alumno a, que es el que voy a guardar. ¿Ok? Me voy a copiar y ahora modifico a este, ¿vale? Voy a copiar esto y lo pego aquí. Fijaros, ¿yo qué es lo que voy a tener ahora? Yo en línea, este for ya no lo voy a tener. Yo, esto será A, esto será A, esto será A y A. ¿Ok? Y este es el método que tienes que utilizar. Ya tiene un método que en vez de guardarte una raíz list, te guarda un alumno. Entonces, en crear alumno, ¿qué es lo que tendría que hacer? En crear alumno ya no hace falta pasar el array list. Tú lo que haces es, en el crear alumno, simplemente llamas al método, cargas todo lo que hay en los cuadros de texto, ¿no? Y llama al método guardar al alumno, pasándole el alumno. ¿Entiendes? En modificar ya tendrías que jugar, en modificar tendrías que buscar, primero cargar el alumno que quieres modificar, ya tendría que hacer unos pocos más de cambios, lo podéis pensar. Y volver a guardar el alumno ya modificado. En el fondo, ¿entiende? Sería buscar la línea, esto ya es más complejo porque ya tendría que hacer una copia y copiando el fichero hasta que llegue a ese y Mm. renombrarlo. Pero entonces lo habitual es trabajar de esta manera cuando trabajamos con ficheros, volcarlo a una raíz y ir haciendo, bueno, o a una lista y haciendo la operación y al final guardarlo. Eso es lo habitual. Con fichero, a ver, normalmente cuando tú juegas con imágenes grandes, ¿qué haces? Sueles trabajar, ahí cargas la imagen en el buffer en memoria, ¿no? Aquí, cuando trabajas con Claro. ficheros de texto, normalmente los ficheros de texto no ocupan mucho. Entonces, como no ocupan mucho, con los ficheros binarios ya tiene un rollo. Los
cero binario, bueno, también en el fondo lo normal que es base de datos, que es el Vale, correspondiente, vale, vale. lo Ujú. normal. Entonces, si quieres La tabla trabajar y todo con eso de esto, tabla, ¿no? fijaros, si quieres trabajar con esto, entonces tienes que hacer, pero ¿qué pasa? Bueno, ya que ha dicho la pregunta, está bien. Ya que pasa que cuando yo quiero agregar un nuevo alumno, yo no puedo machacar. Mira, voy a abrir el crear alumno otra vez, bueno, ya que lo tengo aquí. El CRC, eh, crear alumno. Lo mismo en este no he hecho las modificaciones. Como este era para explicar esto. Sí, en el crear alumno, sí, el crear alumno, ¿dónde buscamos aquí? Alumno interfaz. Bueno, ve, aquí no he hecho las modificaciones. Pero voy a abrir el otro. A ver, en el crear alumno. No, verdad, aquí en el crear, perdona. En el crear es aquí donde hay que modificarlo. A ver, Mm. si yo voy a guardar un alumno, el alumno no lo voy a, tengo que ponerlo en apertura, true. ¿Por qué? Porque si no lo machaca, ¿entiendes? Cada vez Claro. que vaya a modificar, voy a guardar Ah, un sí, nuevo es alumno, tengo que añadirlo. Si no pongo el true, lo machaca. Este sería mi guardar verdad. alumno para hacerlo uno a uno. Guardar. ¿Ok? La otra manera para ver los datos y eso viene muy bien. ¿Por qué? Porque los arrays se modifica, es muy fácil desplazarte para un lado y para otro en un array. Claro. Entonces, a lo que íbamos, yo tengo, vamos a cerrar todo esto. Ya con esto terminamos. Va a dar algo de binario, pero yo creo que el binario lo vamos a dejar. Lo pongo. A ver, yo tengo mi aplicación esta, que le he llamado app alumno texto, ¿no? Donde tengo solo un ejecutable importante. Que por eso le quité los void main al otro. Pero como yo, hacerla abajo es un rollo porque yo tengo muchos paquetes y en todo tengo 20.000 ejecutables. Entonces, a ver, lo primero, si yo me meto en las propiedades de mi proyecto, ¿no? Me sale la ventanita esta, ¿no? La propiedad de mi proyecto, me voy a ir a Run, importante, y en Run tengo que especificarle cuál es el ejecutable. El ejecutable de mi proyecto está en el paquete alumno y es interfaz. Eso es lo primero que tenéis que hacer. ¿Ok? Y lo segundo es, me voy a ir, bueno, está aquí todavía, en Packing, en la parte de build, de cuando te crea el proyecto, y en paquetado, marcamos compres, marcamos las opciones, compres perfiles, build hard, después de compilar, dejamos todas estas opciones marcadas. ¿Ok? Entonces, cuando yo me voy a mi proyecto y hago clic con el botón derecho y, por ejemplo, le digo Clean and Build, me ha creado, fijaros, voy a abrir la carpeta para que lo veáis. Voy a... fijaros, me ha quedado dentro de mi proyecto, ¿no? Una carpeta que se llama This. Y aquí tengo mi jar, app alumno texto. Esto me lo puedo llevar a cualquier ordenador, que cuando hago doble clic sobre él, me abre, me abre mi proyecto, ¿ves? Tengo como una especie de ejecutable. Me he creado mi propio ejecutable. Ahora en principio, la primera vez, fijaros, la primera vez no tengo nada ningún dato, porque está el ejecutable como si fuera cero. Si yo meto y creo un alumno nuevo, ¿no? Un alumno nuevo, esto me lo voy a inventar, cinco. Cuando le dé ahora a ver alumno, tengo de la A5. Y veis que me ha creado, donde esté el ejecutable, me ha creado el fichero. Aquí con AA en el formato que yo le he especificado.
¿Ok? Una manera Antonio. de hacer un jar ejecutable. Ya, sobre todo con aplicaciones que, por ejemplo, sobre acceso a base de datos, ya. De esta manera tenéis una aplicación que puede servir. Bueno, tenéis que tener la máquina virtual Java. Si lo lleváis a un ordenador que no tiene la máquina Java, no va a funcionar. Dime. Antonio, Pues, ¿puedes repetir desde el RAM? Que el RAM no sé cuál Entonces, cosilla le has puesto. primero, en las propiedades del proyecto, tenéis que iros en la parte de ejecutar, ahí debe de aparecer el main class. Si El el main class que es el que tiene el ejecutable, menos cierro. Por ejemplo, yo, si me voy a otra unidad cualquiera, ¿no? Por ejemplo, aquí, ejemplo. ¿Ve? Aquí hay muchos ejecutables, ¿ves? Todos los verdes, aquí. Por eso yo le he quitado a todos. Fijaros que yo lo primero que hice, ¿me ha quitado el void main? Sí, para eso. Entonces, le he quitado en el PHP solo tengo un ejecutable, interfaz, ¿veis? Entonces, no Sí, sí. te va a equivocar. Si tuviera tres Vale. interfaces, pero bueno, yo sé que dentro del paquete alumno, interfaz es el ejecutable. Entonces, me voy aquí a las Vale. propiedades, en RAM, le digo que interfaz es el ejecutable. ¿Y qué hago a continuación? Pues nada, a continuación me voy al empaquetado. En el empaquetado estén marcadas todas las opciones. Que te cree el ejecutable del jar, que te lo comprima y que te copie las librerías, por si necesitara alguna. Pues entonces es muy importante. En base de datos ya veremos que necesitamos una librería para poder conectarnos a MySQL. Si no, no nos podemos conectar. Y ahora te lo lleva a otro sitio y no te funciona. Pues no tiene, porque te importe la librería que necesitas. En este caso. ¿Ok? Pues eso sería, bueno, quedaría. Vale. Pero bueno, lo otro lo pongo en los foros, porque la próxima tarea ya. pero se crea directamente lo del DIS y todo eso. ¿Se crea el qué? ¿Repite? En plan, ¿cómo has hecho para crear el punto jar? Es que justo me había ido al baño. Me voy al botón derecho, me voy a propiedades. A propiedades, has hecho lo del rank, que seleccionas del main class. Les digo cuál es el ejecutable. Y en PX marco Sí. las opciones. Y ahora lo que hago es que en vez de ejecutarlo, dándole a run como hago siempre, ¿no? Nuevamente me voy aquí a interfaz y hago el botón derecho, run file. Lo que hago en el proyecto. Le digo que haga la limpieza que tenga que hacer y que me construya el build. Hago aquí. Y cuando haga clic. Ah, vale. En build y ya se crea, vale. Claro, dentro del proyecto. ¿Ok? Pues nada. ¿Dudas? Gracias. Pues nada, nos vemos. Una preguntilla, José, última. Mira, cuando creas, o si no, ya lo vemos otro día si quieres, pero lo digo. Sí, pero Cuando creas el fichero en el file